Buenas noches, estamos de regreso acá a las 8:45 en Canal Antigua. Hoy es día jueves y nos acompaña Alfred Karschmidt acá para poder llevar a cabo la entrevista. Buenas noches, Alfred. Y hoy vamos a tener una entrevista que va a durar los dos segmentos. Vamos a hablar con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y con el viceministro también de Finanzas, Dorval Carías, con quienes vamos a conversar acerca del pacto fiscal y de la ley de actualización tributaria. Así que buenas noches a ambos, bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Alfred. Ministro, realmente la gente estaba esperando un pacto fiscal. Lo que se dio es una actualización tributaria. Un pacto fiscal que incluyera temas como, por ejemplo, patrimonio, equilibrio presupuestario, administración tributaria, control, fiscalización y transparencia. Pero no fue así. ¿Qué pasó? Bueno, son etapas. Okay. Aquí hay que entender que son etapas. Y yo quisiera recalcar aquí el tema de los momentos políticos. Los momentos políticos en este país son cruciales, son especiales, y uno debe trazarse una ruta y estar claro cuál es el objetivo que se quiere lograr y cómo se debe lograr. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue primero hacer una presentación del pacto fiscal. Presentar el pacto fiscal para nosotros fue decirle a la sociedad, mire, vamos a implementar una serie de medidas de transparencia y calidad del gasto público, que van acompañadas de una lucha contra el contrabando y la evasión y la elusión fiscal. Luego vamos a poner y ponerles en una segunda etapa una actualización tributaria, que fue el camino que escogimos como primer paso. Y por último tenemos el tema de cómo vamos a utilizar esos recursos. Es decir, si contempla el pacto fiscal los tres momentos que planteamos originalmente. ¿Por qué la actualización tributaria? Porque si no lo pasábamos en este momento, Guatemala tiene una tradición. La última propuesta, la primera que se hizo en Guatemala de reformar la fiscalidad guatemalteca fue hace 45 años. En ese momento le costó el puesto al ministro de Hacienda en ese momento, y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Hemos tenido intentos en todos los gobiernos cada vez que se inician, y se dice ¿por qué? Porque no teníamos lo suficiente. Nosotros lo que utilizamos fue lo que se hizo a través del pacto fiscal firmado por toda la sociedad guatemalteca. No nos inventamos nada nuevo, simple y sencillamente estamos retomando lo que en su momento la sociedad guatemalteca acordó que debería de ser el pacto fiscal. Luego tomamos lo que hizo el grupo promotor del diálogo fiscal, que fue ya formular de alguna manera algunas propuestas. Nosotros hicimos los ajustes que creímos convenientes para hacer una propuesta más equilibrada, y luego utilizamos la propuesta de, bueno, ese es el primer camino, ese es el primer paso, y por eso presentamos primero el tema de la actualización tributaria. El 15 de marzo estamos trabajando a marchas forzadas, estamos preparando un paquete de 15 leyes donde está la transparencia y la calidad del gasto público, la lucha contra el contrabando y la elusión fiscal. Cuando vemos todo este aspecto, lo que acabamos de escuchar fue una propuesta técnica, pero después esto llega al Congreso. Cuando llega al Congreso, obviamente hay un paso político que tiene que pasar por él. Este paso político implica que tal vez lo que se analizó técnicamente, y digo esto porque la Comisión Preparatoria del Diálogo Fiscal en el 2007 deja establecidos ciertos parámetros. Hay tasas en las que hay consensos, hay impuestos en los que hay consensos y otras en que no. Y hoy estamos viendo como producto final de la ley de actualización tributaria el producto de una propuesta técnica con un proceso político que hubo en el Congreso. ¿Están satisfechos con lo que salió de ese proceso político del Congreso de la República? Pues sí, yo creo que sí. La idea era no trastocar la propuesta técnica, y básicamente eso se mantiene. Si nos ponemos a pensar en el conflicto más fuerte que había desde el momento de que el grupo de diálogo lo presentó, se llama dividendos. Dividendos quedó entre 5 y 10% y quedó en 5. Había dos propuestas, una en 5 y una en 10. Pero como no hubo acuerdo, se quedó entre 5 y 10. Y entonces nosotros partimos de la que posiblemente nos iba a generar menos conflicto, y así fue, y así pasó. Una de las más reiteradas críticas que hizo, evidentemente usted sabe, fue la cuestión esta del 40% que se le sube a un sector en detrimento de decir que se favorece a otro sector, y 40% es una cantidad bastante alta. ¿Por qué esa diferencia? 40% es un juego de números, yo siempre lo he dicho. A ver. 40% de 5 subo a 10 son 40, pero de un quetzal son 2 centavos. Es el 2% de un quetzal. Eso es básicamente. Y así es, porque además es, cuando uno va al régimen simplificado, le voy a subir 2 centavos de cada quetzal
a una persona que antes estaba en el 5% y sí le aplica, porque como hay 2 tramos, y si le aplicaré el 7%, es decir, solo le estoy subiendo 2 centavos de cada quetzal. Y tal vez, Norval, tal vez aquí vayamos justamente a ese tema, porque lo decía el presidente Pedro Molina en una nota antes de que empezáramos la entrevista. Él plantea que la acusación principal es que se está cargando mucho a la clase media y que se dejó de afectar en una primera instancia al sector capitalista, como decía Alfred, que solo se le puso 5% en vez de 10%, pero que se le carga mucho a esa clase media. Expliquemos un poco dónde está, si está esa carga allí, y cómo va a impactar en realidad a estas personas con el producto final que tuvimos del Congreso de la República. Bueno, en realidad en el impuesto sobre la renta tenemos, que afecten a personas, tenemos 2 distintas tipos de renta. Uno es el de renta de actividades lucrativas. Acá hablemos, por ejemplo, de profesionales que facturan mensualmente por debajo de los 30,000 quetzales, no se verá afectada su carga tributaria, seguirán pagando el 5%. 30,000 quetzales mensuales. Sí. Se pagara o se facturara más de esto, pagaría el 5% sobre los primeros 30,000 y el 7% sobre el excedente. Esa sería la tasa final, aunque en el primer año sería 6%. Me costó mucho encontrar esto que voy a decir ahora, pero en un artículo donde está la vigencia, que cuando entran en vigencia las leyes, dice allí que cuando entre en vigencia en el 2013, esa tasa intermedia será del 6%, y hasta en el 2014 será el 7%, pero para efectos prácticos lo que plantea el viceministro, quien gana abajo de 30,000 quetzales y factura servicios profesionales, no tiene ninguna modificación en su impuesto. Así es, permanece exactamente como estaba. Pero el que tiene un quetzal más de 30,000. No, pues no. Un quetzal más pagará siempre el 5% sobre los primeros 30,000. O sea, 1.500 quetzales. 1.500 quetzales fijos, más el 6 o el 7% según corresponda, de ese quetzal sobre extra, el diferencial, sobre el excedente. Ahora, ¿qué impide que en el régimen del 5%, por ejemplo, que una empresa para evitar el pago, digamos, fraccione la facturación abriendo otra empresa o haciendo otra? Echa la ley, echa la trampa. Siempre es igual, podría facturar 5 veces 6,000 quetzales. Obviamente la administración tributaria tenía que fijar. La ventaja de esto es que hay un solo NIT. Y entonces hay que ver a quién le va a facturar, porque si le factura a la misma persona es exactamente lo mismo. Es decir, yo le digo al jefe, mire, le voy a dar 5 facturas en lugar de una, es el mismo jefe, y yo soy el mismo contribuyente, y por lo tanto no tiene ninguna... Porque hay una cosa que hay que comprender aquí todavía, esto es lo que es la ley, posteriormente viene la parte de la administración tributaria que necesita el reglamento y necesita el formulario, por ejemplo el 1249, que es el que toca el ISR mensual. Cuando la gente vaya al Bancasat a tratar de hacer esto que acabamos de explicar y sume todas sus facturas de abajo de 30,000, va a acumulárselas y le va a decir, perfecto, sobre los primeros 30,000 vamos a cobrarle 1.500 y de ahí para arriba pasamos al 7%. Solo cuando le facture a diferente NIT es cuando se va a ver la diferencia. Si le factura al mismo NIT no tiene ninguna posibilidad de hacer trampa. Ahora, con todos los cambios que se le han hecho al IVA en términos netos, ¿se disuade o se fortalece la exigencia de pedir facturas? Al IVA no se le han hecho transformaciones. Al IVA lo que se le hizo fue tratar de dejarlo más apretado, por decir, y utilizar una palabra más común. Y la idea es que hay, por ejemplo, en este momento un abuso en el uso de las exenciones. Y ahí siempre hemos puesto de ejemplo los colegios y hemos puesto algunas organizaciones que gozan de esta exención, sin embargo no la utilizan solo para el fin que la Constitución les permite. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es poniéndolos en un camino donde solo puedan utilizar las exenciones donde corresponde. Ahora, vayamos en este tema por lo del IVA, porque sí aplica en un caso, el otro régimen, el régimen de los asalariados, de la dependencia. Sí. Como quedó al final la ley, es que los asalariados podrán deducir 48,000 quetzales como el mínimo vital sin ningún tipo de documentación. Adicional a estos 48,000 podrá deducir 12,000 quetzales más mediante una planilla de IVA. Esto llevaría la deducción hasta un posible 60,000 quetzales. Y eso no fue la propuesta original de ustedes. No. La propuesta original de ustedes era 48,000 y ahí se acababa. Así es. Ahora un contribuyente que quiera pasar... Esa es la parte que creo que los diputados no entendieron qué estaban haciendo. Hoy, por ejemplo, si alguien viene y ya está en vigencia la ley y dice, sí, yo tengo hasta 48,000, quiero pasar a 60,000,
tengo que conseguir facturas por 100.000 por quetzales. 100.000 quetzales, Que es el equivalen a los equivalente 12.000 de al IVA. 12%. Ahora, Porque ese 12.000 de IVA, perdón Alfred, Sí. se termina haciendo lo que puede acreditar de IVA que pagó a cuenta de su A cuenta de ISR su ISR. hasta ese monto. La ventaja de esto es que hoy, por primera vez, el IVA va a dejar de comerse el impuesto sobre la renta. Esa es la Que era el ventaja. propósito original. Y ¿no? ese es el propósito, se mantuvo, y por eso es que nosotros no estamos contentos realmente con la propuesta final. ahora, como quedó. ¿está capacitada la SAT para bregar con todos los cambios que presupone esta nueva modalidad, tanto, digamos, en términos de personal como capacitación, de etcétera, etcétera? ¿Será más fácil recaudar o será más difícil? No, tenemos un año, y esa es la razón de 10 la 10 meses y ventaja medio. del impuesto sobre la renta. Para Los impuestos prepararse. se aplican a partir del 2013. Entonces, lo primero es el reglamento, y ahí es donde vamos a tener que poner todas las piezas estratégicas para que la SAT se prepare adecuadamente para ir detrás de esto. Luego hay que capacitar personal, además de capacitar personal hay que dotarla de tecnología. La ventaja de hoy en día es que, a diferencia de hace 20 años cuando se puso por primera vez este impuesto sobre la renta que está vigente, no había la tecnología que hoy tenemos. Entonces ahí es donde debemos de enfocar nuestros Facilitación, porque miren, pagar impuestos por en Guatemala es difícil. Ustedes conocen los formularios. Uno tiene un formulario de este tamaño y utiliza 3 líneas. Y luego pone y repite 4 veces la misma cantidad y luego firma. Regreso un minuto, tengo que ir al primer corte, un minuto, pero regreso un minuto a un tema que estabas hablando de las exenciones. Aquí hay una duda que yo tengo porque donde se pone el límite de 500.000 quetzales máximo de deductibilidad del impuesto sobre la renta de las donaciones, tiene exactamente la misma redacción que el artículo que había sido ya declarado inconstitucional, porque el artículo 88 de la Constitución establece que para organizaciones culturales, cívicas y educativas no le establece límite. Y sin embargo ese artículo está redactado exactamente igual que el artículo que fue declarado inconstitucional con anterioridad, donde establece que no pueden tener límite esa deductibilidad. Sí las tiene, porque lo que pasa es que era la antigua ley. Hoy es una nueva ley. Es un Pero nuevo claro, pero instrumento. tiene la misma redacción, ¿vale? O sea, últimamente si ya producen el mismo proceso de inconstitucionalidad, técnicamente deberían llegar a la misma conclusión sobre el artículo 88, ¿o no? No creo. Yo no creo, porque es un nuevo vehículo. El problema que tuvimos con el impuesto sobre la renta actual es precisamente eso. Y es lo que nos ha pasado con otras inconstitucionalidades que han aplicado. Y es precisamente por eso es que, por ejemplo, el tema de la planilla. Nosotros no quisimos mantener la planilla precisamente por eso, porque es un derecho adquirido, la Corte lo adquirió. ¿Y por qué? Porque estaba en esa ley. Pero una vez hecha la nueva ley, no puede aplicar lo mismo. La ley de actualización tributaria fue aprobada con 17 enmiendas del proyecto original. ¿Cuáles fueron esas enmiendas? ¿Y realmente quedaron bien o cómo quedó? Bueno, en general las enmiendas fueron sobre el tema de tasas, de los rangos de tasas, el tema del 5 al 7 sobre ingresos brutos. Ahí se abrió en dos tramos. Fue sobre los empleados en relación de dependencia, que ahí tenemos el tema del mínimo vital, y un tema también sobre el rango de tasas. Y el tema de vehículos. El tema de vehículos, ahí hubo otro en el impuesto de primera matrícula, pero también el impuesto sobre la renta hubo algunos ajustes sobre los costos y gastos deducibles de las empresas. Yo creo que ahí están los más importantes. Tengo que ir al corte para volver, vamos a hablar justamente de eso, vamos a hablar del tema de impuestos a las empresas, porque ahí en todo caso es donde la otra parte del argumento. No se subieron los impuestos a dividendos tanto como decía el pacto fiscal, o una de las propuestas del pacto fiscal, pero también se les reduce la tasa a las empresas, y entonces ahí es donde se difieren los argumentos. No solo a las empresas, a todos. Pero es el argumento que se está generando. Sobre todo a los asalariados. Vamos a ir al corte, estamos acá en este momento a las 8:45, y al volver vamos a continuar en esta entrevista con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, su viceministro Dorval Carías, acá con Alfred Kashmir. Estamos de regreso acá a las 8:45, hoy día jueves, y estamos compartiendo con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y el viceministro Dorval Carías, acá con Alfred Kashmir. Y Alfred tiene la siguiente pregunta también para nuestros invitados. Ministro, la aprobación de leyes como la ley de enriquecimiento ilícito, incluso las escribí aquí, ley para el funcionamiento y operación de fideicomisos, reforma a la ley de la Contraloría General de Cuentas y la olvidada ley de servicio civil,
que permitiría la modernización del Estado haciéndolo más eficiente y efectivo. Son todas leyes que abonan hacia la transparencia, hacia la efectividad. Mucho de la crítica es ¿para qué pagamos más impuestos si de todos modos va a ser lo mismo? 5 veces se ha quintuplicado el presupuesto. En términos netos, la sociedad no está recibiendo eso. ¿Qué opinas? Bueno, solo para aclarar, el presupuesto, a pesar de que en términos generales se ha quintuplicado, siempre ha sido exactamente el mismo con respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, el presupuesto es estático, es el 15%. Ahora, ese es el tamaño del Estado, o sea, del gobierno dentro de la economía. Ese es el tamaño que se le impone al Estado, de que su presupuesto siempre va a ser del 15%. Es decir, Guatemala es uno de los países con una carga tributaria tan baja que tampoco puede y ni permite más, ¿verdad? Ese es otro de los grandes problemas, porque el tamaño del presupuesto está en función de su carga. Sí, lo que hemos hecho irresponsablemente es llegar a endeudarnos de tal forma que en algunos momentos ha llegado a ser hasta 16.1%. Pero ese es otro tema. Yo creo que la propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta de un paquete de 10 leyes, donde el 15 de marzo vamos a presentarlas al Congreso. Y estamos trabajando, tenemos un equipo de personas trabajando día y noche. Lo primero que hicimos fue recuperar todas las iniciativas que ya existían sobre algunas de estas. Hay una nueva que es la ley de coordinación que va a tener entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Coordinación, de la Secretaría de Planificación y Programación, que es la que nos va a permitir a nosotros, por ley, dar una gestión por resultados. Es decir, aquí, en términos prácticos, para no alargar la situación, es el que no dé resultados no tiene dinero. Así de sencillo. Entonces, esa es la idea. Entonces, este grupo de leyes, lo que vamos a hacer nosotros es, ya estamos trabajando, estamos avanzando en unas más que en otras, porque cuando hay 2 o 3 propuestas queremos unificarlas y mejorarlas. El 15 de marzo las estamos presentando. Aquí el tema será si el Congreso de la República, una vez que reciba 15 leyes, ¿qué va a hacer? Quedará en manos de ellos. Hoy nos están exigiendo. Por ejemplo, hubo una bancada que nos decía ayer, mire, nosotros los apoyamos siempre y cuando ustedes pasen primero la ley contra el enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, el tema es, bueno, ahora que se las presentemos, queremos ver qué es lo que va a pasar. Estará en el Congreso Me hacen 2 preguntas acá en el Facebook. Una de ellas me dice, ¿por qué casualmente el monto es 30.000 quetzales, el que se puso como límite para el de la tasa del 5%? ¿Será que es lo que cobran la mayoría de 0.29 y la mayoría están abajo de eso? ¿Será que es lo que cobran los diputados? ¿Por qué esa cifra? ¿De dónde surgió la cifra de 30.000? Para nosotros, Mal pensado. renta presunta. Para nosotros. Técnicamente se calcula y se dice, mire, si usted no me dice cuánto gana, la renta presunta son 30.000 quetzales, para nosotros. ¿Qué motivó del otro lado? Ese sería, hay que preguntar. Del otro lado nos referimos al Congreso, de la República. La propuesta de ustedes no tenía esa grada. No la tenía. La propuesta de ustedes era 6% en el 2013, 7% a partir del 2014, sin gradas. Entonces la propuesta de esos 30.000 vino del Congreso de la República. Exacto. La otra pregunta que me decían justamente es era hablando del tema de las aduanas y demás, porque no solo la eficiencia del gasto, sino que también la recaudación en aduanas, la recaudación en otras formas, incluyendo la administración tributaria más eficaz y más eficiente. Ese tipo de normas también están para poder ser implementadas. También están. ¿Dentro de esas 15? De 10 leyes. Okay. ¿10 leyes más? No, son 10 leyes los que vamos a presentar nosotros. Yo creo que aquí el tema también es un tema de no solo de ley, sino de voluntad política. Hoy por hoy la ley existe, hay instrumentos que le permiten a la SAT y al Estado ir detrás de los contrabandistas y ir detrás de los evasores y los elusores. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, ese es mi criterio muy personal, de que en Guatemala los furgones pasan enfrente de la nariz de uno. No pasan por esos puntos ciegos. No. Hay 100 puntos ciegos acá, 30 puntos ciegos allá. Esos puntos ciegos son los que siempre han existido. Los que se hacen los ciegos es diferente. Los que se hacen los ciegos son otros y están en otro lado. Correcto. ¿Verdad? Los denominados furgones fly que les llaman, ¿verdad? Entran, bajan del barco y pasan de largo. Aquí el tema se llama formación y capacitación de la administración tributaria. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es utilizar tecnología, porque es mucho más barata y no es discrecional como las personas. Y lo que queremos hacer es
Las paredes hoy por hoy pueden ser virtuales, no necesito levantar un muro de 20 metros para que no salga un furgón. No es necesario, la tecnología me permite saber dónde está el furgón, dónde se mueve, a qué velocidad se mueve y por dónde va, dónde se paró y dónde cambió de ruta. Hay rutas fiscales establecidas, claramente establecidas. Lo que tenemos que aplicar es tecnología para hacer todo ese control. Tenemos capacidad para hacer información y recabar información del contenido de un furgón sin ser intrusivos. Simple y sencillamente los rayos X deben de funcionar. Me dice qué contiene el furgón. No tengo por qué estar haciendo otras cosas que no sean necesarias. Y el paso de un furgón sería muy rápido, que ese es otro de los argumentos que se han utilizado. Cuando se tiene que abrir un furgón y lo paramos 2 días, hay pérdidas. Ahora, ministro, tenemos que ser realistas, hay mafias enquistadas ahí desde hace años, de años. Quitar esa mafia no va a ser fácil. Técnicamente, quizás con una reeducación electrónica, etcétera, pero el poder coercitivo de la ley, el mazazo de la ley es vital. ¿Qué van a hacer? Yo les pregunto a todos y a toda la ciudadanía, ¿cuándo creyeron que se iba a aplicar una actualización tributaria y que se iba a aplicar en 30 días? La verdad es que creyeron sí. que se iba a aplicar una ley de antievasión 2. Es cierto. Es el tema y vuelvo a regresar, la voluntad política. Okay. Yo creo que el presidente de la República tiene claro el tema, sabe lo que debe hacer y yo creo que aquí estamos nosotros para darle las herramientas y el instrumento para que se haga. ¿Cómo le terminamos de aclarar a la gente esa pregunta? Lo hemos tratado de explicar con las respuestas de ustedes, pero el concepto fue el que trató de aclarar el presidente. Esta carga está principalmente en la clase media. ¿Cuánto cambió para la persona que gana menos de 20.000 quetzales si es asalariado y menos de 30.000 quetzales si factura? ¿Cuánto cambió lo que va a tener que pagar de ISR para esos dos grupos de personas? Registradas en la SAT hay 12.000 personas que entregan factura. 12.000 personas. 12.000 personas en total. Que están registradas como personas que emiten factura en la profesión, en el ejercicio liberal. ¿Okay? Hay 120.000 personas en el régimen, personas jurídicas y personas individuales. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Hoy, quienes contribuyen un 80% a ese régimen son alrededor de 13 empresas. 13 empresas. Lo que dicen que está en la clase media no está ahí la clase media. Hoy un profesional de 15.000 quetzales no paga impuestos sobre la renta. Si ustedes revisan la historia del impuesto sobre la renta en Guatemala, las empresas son las que pagan el impuesto sobre la renta. Es correcto. Que no lo pagan, lo que deberían de pagar son otros 20 pesos. Pero hoy, quienes pagan el impuesto sobre la renta son las empresas. Pero quien nos está viendo, y solo dice, yo sí lo 10% pago. pagan. Ese es el 10%. Es uno de esos 12.000. Pero es el que tiene capacidad de pago. Eso es lo que el presidente decía. Nosotros nos hemos cuidado tanto de que las personas que tengan capacidad de pago paguen. Y por eso decía él también, progresividad. Estamos poniendo, si ustedes ven las dos tablas, el que gana más es el que paga más, porque es capacidad de pago y lo dice la Constitución. Por el otro lado, lo que nosotros hicimos con el tema de los asalariados, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Les estamos bajando la tasa. Un asalariado, si va a revisar sus cuentas hoy, está pagando el 15% el que menos lo paga, y el que más lo paga el 31%. Se lo estamos bajando al 5%. Entonces no se lo estamos subiendo. Y estamos quitando la planilla del IVA. Le estamos quitando la planilla del IVA, pero la planilla del IVA no es para ellos. La planilla del IVA es para un grupo de personas que está entre 59.000 personas a 400.000, que hoy no pagan ni un centavo de impuestos a la renta, porque logra comprar facturas. Porque logra tener facturas. Entonces, ¿qué tiene que ver un impuesto comiéndose al otro? Esto, ¿qué sucedió en Guatemala? Hace 20 años, el viceministro lo ha explicado ampliamente, hace 20 años, cuando se puso el impuesto, vino un consultor externo a decirles, miren, para que las empresas entreguen factura, hagan que los trabajadores les exijan la factura y ustedes descuéntensela del impuesto sobre la renta. Y así nació la planilla. El único país que aparte de Guatemala lo tenía era Bolivia. Bolivia a los 2 años lo quitó. En 1994 se eliminó en Bolivia, y Guatemala es el único país en el mundo donde se hace eso todavía. Cuando uno va a las universidades en Estados Unidos y en Europa, le enseñan lo que no debe de hacerse y ponen de ejemplo a Guatemala con el tema de la planilla del IVA. Cuando hablamos de esos montos, la gente sigue diciendo no, porque yo si tengo una factura, un 0.29, me descuentan mensualmente ese ISR. También el IVA.
acredita su IVA, tiene un porcentaje que descuenta. En su IVA combustible, en su IVA, dependiendo de su relación, se lo descuentan. Ahora, el punto aquí es, esas personas que están en 029 o que facturan como profesionales libres, somos muy pocos. Son poquísimos, demasiado Pero pocos. no debería de emplearse eso. Bueno, lo que estamos haciendo es que la ampliación de la base va por otro lado. La ampliación de la base va por el que no paga el impuesto sobre la renta, no sobre el que la paga. No se trata de ir a ahorcar como me están diciendo, es que ustedes están haciendo que paguen los que ya pagan. No, ahorita vamos a comenzar, estamos ampliando la base, eliminando la planilla. Entonces va a comenzar un contingente de población arriba de 5.600 quetzales, va a comenzar a pagar el impuesto sobre la renta que nunca ha pagado. Ahora, ¿qué porcentaje de la ¿Cuánto va a población pagar? gana 5.000 quetzales al mes? Pues sí, pero el Muy tema poco, es, 20% de la población. pues muy poca, pero ¿cuánto van a pagar? 48 quetzales. Si cuando uno ve el cuadro del nivel de ingresos, el que gana 6.000 quetzales va a pagar 48 quetzales, va a comenzar a pagar mensuales. Cuando uno sube a 10.000 quetzales ve que está pagando 120, más o menos, ¿verdad? 130 quetzales al mes. Si uno llega a 35.000 quetzales, obviamente va a pagar 1.500 más o menos. ¿Qué son 1.500 para que alguien que gana 35.000 quetzales? O sea, no está en un nivel de pobreza, y ahí es donde tiene capacidad de pago. Hoy no lo paga porque presenta todo su montón de facturas. Ahora, el otro tema fuerte de los impuestos es el tema del impuesto de circulación de vehículos, donde sí estamos duplicando la tasa que se va a terminar pagando sobre ese impuesto. Claro. Ese sí es el golpe tal vez más fuerte en todos los impuestos. Sí, lo que pasa es que yo les voy a poner un ejemplo. Hace 10 años nosotros importábamos vehículos y el precio de la importación de vehículos, por ejemplo, el ingreso era de 9.000 quetzales, hoy es de 3.000 quetzales. Lo mismo sucede con la placa. Los vehículos se han vuelto tan viejos y la tasa estaba elaborada de tal forma que hoy el 60% o más del 60% de vehículos paga solo 120 quetzales de calcomanía. La pregunta es para otro día y para otro tema, tendría que ser lo de la progresividad en el gasto, porque eso, Claro. en todo caso, tendría que estar acá María Castro como viceministro un día para hablar de ese tema, pero todavía hablando de este tema, la gente sigue, porque me insisten en el Facebook, que sienten que van a pagar más. Yo por eso insisto en esa pregunta. Las personas que ganan 5.000, 10.000, 15.000 quetzales al mes, ya sea como asalariados o como factura, ¿van a pagar más impuestos con este cambio? Si pagan con factura, no. Su carga Si es- tributaria es la misma. Si es asalariado, Si es asalariado, depende de cuál es su nivel de ingresos. Claramente, si antes la planilla, como crédito total del IVA, el impuesto sobre la renta, le eliminaba su obligación tributaria, ahora van a empezar a pagar algunos contribuyentes, pero de una manera suavizada. los montos que decía Pavel hace un momento. El monto que mencionaba el ministro, exactamente, que tal como lo mostraste en tu programa anterior, se muestra claramente la progresividad de la medida. Listo, pues tenemos que preguntarle cómo le va con la interpelación. Pues no hubo, hoy no hubo no. interpelación. ¿Va a hubo poder trabajar todo. en los próximos 3 meses, no? Bueno, no he podido trabajar en muchos de los temas de la propios de la oficina, porque he estado en presentaciones, he estado saliendo al Congreso, aclarando dudas. Ahí le tienen como 3.000 preguntas. ¿Ya? Bueno. Ahí se prepara. Ministro, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Tenemos 10 profesora. meses y medio para terminar de explicar esto, que la gente comprenda. Dorman, muchas gracias, señor viceministro. Gracias. A todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta etapa de las entrevistas.